Bien, vamos a dar inicio entonces al taller. Vuelvo a repetir las instrucciones. Ahorita les pido por favor que mantengan el micrófono apagado. Si quieren participar pueden levantar la manita, bueno, hacer clic en la manita. Los micrófonos de forma predeterminada ya están apagados hasta que les dé yo el acceso, así que no se preocupen. También si quieren participar a través del chat, lo pueden hacer, nos pueden mandar sus preguntas o sus comentarios y yo se los comparto a los panelistas también. Tengan a la mano su celular, también para la participación que tendremos en alguna actividad. Y vamos a iniciar entonces. Pues bienvenidos al taller virtual de evaluación en ingeniería o evaluación en línea para ingeniería. Los panelistas del día de hoy van a ser la licenciada Jimena Capetillo, la licenciada Armando Alemán y la licenciada María Luis Lourdes, quienes les van a dar la sesión. Entonces iniciamos y muchas gracias por su participación. Gracias, Arturo. Y bueno, bienvenidos a todos y también feliz Día del Maestro, aprovechando. Y bueno, para empezar, me gustaría que entraran a menti.com con su celular. Vamos a empezar con una pequeña actividad y ese es el código 54737. Entonces, para que ahí nos escriban, ¿qué significa para ti la evaluación? Ok, medir el aprendizaje. La retroalimentación de la enseñanza que diste, ok, muy bien. Comprender que aprendieron. No sé, Malu, si quizá algún profesor no alcanza a ver la liga. Bueno, no sé. Sí, ahí aparece también, aparece arriba. Ok. Es menti.com 54737. Ok, perfecto. Un método para reforzar el aprendizaje, cumplimiento de estándares. Saludos también, parámetro de comparación. Medir el porcentaje de recepción del conocimiento transmitido, ok. Ok, asegurarnos que nuestro método de enseñanza funciona, medidor de desempeño, saber cómo calificar, una forma de verificar que aprendieron lo que debían aprender, determinar si se puede aplicar lo aprendido. Dime, no sé si le puedes bajar tantito a las respuestas que van apareciendo. Una forma de conocer qué tanto se captó un conocimiento, conocer qué tanto hemos logrado que nuestros alumnos aprendan, comprobar que has logrado transmitir el conocimiento. Ok, perfecto. Súper bien todas sus respuestas. Justo creo que han mencionado dos conceptos clave que queremos reforzar en esta sesión. Hay otra respuesta, es un proceso integral para saber el avance en la enseñanza. Aprendizaje integra la calificación, captar el conocimiento, retroalimentación. Ok, perfecto. Si quieres puedes regresar a la presentación. ¿Sí? Muchas gracias por sus participaciones. Entonces, justo en esta parte sobre la evaluación queremos reforzar dos conceptos que creo que muchos mencionaron, ¿no? Para empezar, justo es el medio principal de mejora en el proceso de enseñanza, ¿no? Y es nuestro mayor referente respecto al aprendizaje de los alumnos. Justo es esta parte, ¿no? Se puede dividir en dos conceptos. En qué tanto, ¿no? Los alumnos comprendieron el tema y también nosotros, ¿no? O sea, cómo fue nuestro proceso. Y es como buen indicador para que nosotros podemos adecuarlo, ¿no? Es importante y lo vamos a retomar a lo largo de esta sesión, que bueno, la evaluación debe de ser pues un proceso, ¿no? Debe ser un proceso continuo que justo nos va sirviendo para poder ir adecuando nuestras estrategias y pues nuestros métodos de enseñanza, ¿no?
Y para ello vamos a hablar un poco de la evaluación auténtica, ¿no? Con Armando. ¿Me escuchó? Sí. Ah, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Sí, bueno, yo les quería comentar que la evaluación, pues existe la evaluación tradicional, que es la que todos conocemos, y existe la evaluación auténtica. Entonces, por ejemplo, cada tipo de evaluación lo que mide son cosas distintas. La evaluación tradicional se enfoca más a procesos de memoria mecánica, por ejemplo, o para respuestas correctas o incorrectas. Son ese tipo de tests o de exámenes, por ejemplo, cerrados, o otro tipo de exámenes que no están enfocados tanto a ver si el alumno está reflexionando más allá. Entonces, su objetivo es medir el conocimiento conceptual, los conceptos, y da prioridad a la evaluación sumativa, es decir, a la calificación, a lo que se va sumando durante el semestre y al resultado. Enfatiza la competencia también, pues porque de cierta manera los alumnos compiten entre ellos en las calificaciones y promueve el conocimiento del qué. O sea, es decir, qué está aprendiendo el alumno, qué conocimientos está adquiriendo, etcétera. Se enfoca en tareas simples y en actividades en concreto. Ahora, no significa que la evaluación tradicional esté mal, o sea, o esté peleada con la innovación o con hacer cosas bien. Más bien, es una forma que se puede utilizar para ciertas actividades. Sin embargo, también existe la evaluación auténtica. Y esta es la que nos gustaría hacer énfasis, porque la evaluación auténtica lo que hace es que fomenta, o bueno, busca fomentar el pensamiento divergente para generar distintos resultados. ¿Qué significa eso? Pues justamente evaluar si el alumno está siendo original en su pensamiento y si está sintetizando lo que aprendió, que pues es el tipo de evaluación que más se busca, ¿no? O sea, que los alumnos piensen y que puedan entender lo que aprenden. Su objetivo entonces es promover el desarrollo de competencias, o sea, que el alumno sepa hacer algo, que lo sepa aplicar, que lo sepa llevar a otro término, a otra situación, y en ese sentido, pues uno se puede dar cuenta de si el alumno o sea, ese conocimiento o esa habilidad la posee. Da prioridad al proceso de aprendizaje por lo mismo, no tanto a la calificación. Enfatiza la cooperación porque muchas veces, ahorita les vamos a poner unos ejemplos, los alumnos tienen que trabajar en conjunto y promueve el conocimiento del cómo. En lugar del qué es el cómo lo hago, etcétera. Es importante la evaluación auténtica porque prepara a los estudiantes para problemas reales y ambiguos, que es a lo que se van a enfrentar en el mundo real, en el mundo profesional. Entonces, en ese sentido, la evaluación auténtica lo que hace es que involucra a los estudiantes en su aprendizaje al resolver problemas del mundo real. No significa que todos los problemas sean problemas de la empresa, por ejemplo, pero sí problemas que estén relacionados con cuestiones de la vida del alumno o de la realidad como tal. O sea, no un problema que esté inventado así y que no tenga nada que ver con el alumno. Y el objetivo es que apliquen el conocimiento para obtener resultados efectivos y creativos. Entonces, queremos hacer énfasis en este tipo de evaluación auténtica. Entonces, eso nos lleva a la siguiente idea, que son los resultados de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Los resultados de aprendizaje, nosotros como profesores tenemos que tener muy claro qué queremos evaluar, pero también a qué nivel de profundidad quiero que el alumno aprenda el tema o a qué nivel quiero que desarrolle tal competencia o que desarrolle tal cuestión cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que haga? También eso implica qué quiero que haga con eso que aprende.
O sea, entender muy bien qué es lo que va a hacer el alumno con eso que está conociendo y para qué lo va a aprender, para qué le va a servir. Eso también va ligado a qué puedo hacer para motivarlo a que tenga, que eso es parte del reto que tenemos, motivarlo para que tenga una actitud dispuesta a aprender ante el tema. Por lo tanto, si quieres, si le puedes cambiar, Jimé. Ajá. No sé, yo creo que muchos ya conocen la taxonomía de Bloom y bueno, para aquellos que no la conocen, es una clasificación de competencias y de habilidades y de actitudes que a pesar de que no es tan nueva, a nosotros nos parece bastante relevante porque lo que hace es justamente evaluar si el alumno desarrolló cierta competencia y además el nivel al que la está desarrollando. No solamente, o sea, dícese competencia en cuestión cognitiva, una habilidad, algo que sepa hacer o conocer. Entonces, en el nivel más bajo se colocan pues aquellas habilidades que son, digamos, las más sencillas y la idea es ir subiendo a aquellas que tienen una complejidad más alta. En ese sentido, por ejemplo, o sea, al inicio, pues el alumno conocer, ¿no? O sea, el conocimiento. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Pues un ejemplo más claro. Comprender, eso ya va más allá. Luego aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. La taxonomía de Bloom, que se las vamos a compartir, sirve mucho porque te da mucha claridad al saber qué es lo que estás evaluando. Por ejemplo, si yo quiero, y voy a poner este ejemplo que pasó en ingeniería con algunos profesores de física, con la máquina de Goldberg, ¿no? Hicieron un proyecto con los alumnos en los que los alumnos tenían que hacer una máquina de Goldberg. Si nosotros dijéramos, bueno, ok, el examen es, o sea, la materia es que hagan la máquina de Goldberg, yo tendría que tener planteado desde el inicio de la materia qué quiero evaluar. Quiero evaluar que los alumnos solamente conozcan qué es una máquina de Goldberg y en ese sentido se despliegan estos verbos, ¿no? Es decir, que recuerden solo la información de qué significa la máquina de Goldberg, que la puedan escribir, etiquetar, identificar, por ejemplo. O a lo mejor quiero que la comprendan, o sea, va más allá. Quiero que además de que la recuerden, que puedan interpretar esa información poniéndola en sus propias palabras. Entonces, que puedan, por ejemplo, ejemplificar un tipo de máquina de Goldberg. En otro nivel, aplicarlo, pues ya significa usar el conocimiento en una nueva situación. Entonces, como ellos con una máquina de Goldberg podrían aplicarla a otra cosa, ¿no? A otro experimento, por ejemplo, unir dos. Analizar ya es dividir el conocimiento, es como un reloj que lo descompones en sus partes y entonces lo que estás haciendo es justamente mostrando las relaciones que hay entre ellas. Y eso tiene un nivel más arriba porque el alumno justo puede entender todas las partes. Después sintetizar es justamente volverlo a juntar o unir las partes para formar un todo. O sea, adaptar, el alumno es capaz de adaptar, por ejemplo, sería capaz de adaptar la máquina de Goldberg, de construir, de crear, o sea, en ese caso ya podría crear una máquina de Goldberg. Y en la evaluación, que es el más alto, ya no solamente el alumno, o sea, sintetiza o lo construye, sino que además hace juicios, ¿no? Entonces, él ya es capaz de poder decir si esta máquina, cuáles son sus fallas o qué faltó hacerle. Es importante esto porque si nosotros como profesores tenemos muy claros qué queremos evaluar, nuestros objetivos de aprendizaje de la materia van a ir encaminados a ese nivel y no se van a cuatrapear con uno o con otro. Y por lo mismo es súper importante
ya que tengamos claros cuáles son los... Ay, perdónenme, y estoy como Lolita Ayala. Ya que tengamos claros cuáles son los objetivos de aprendizaje de nuestra materia, es importante hacernos estas preguntas que son basiquísimas, ¿no? ¿Qué evaluar y por qué? Que eso se responde con los resultados de aprendizaje. ¿Quién evalúa? ¿Va a ser el alumno? ¿Va a ser una coevaluación, una heteroevaluación, una autoevaluación? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Y cómo evaluar? Ahora, también para contestar estas preguntas necesitamos entender los distintos tipos de evaluaciones que existen. ¿Okay? Entonces, evidentemente el proceso de aprendizaje es gradual. No podemos evaluar igual de la misma forma al inicio que el semestre, que a la mitad, que al final, ¿no? La evaluación diagnóstica, pues su nombre lo dice, es para que exploremos qué es lo que el alumno ya sabe, qué le hace falta saber. Un poco ahí en ocasiones se nos olvida la parte motivacional, que es muy importante, diagnosticar qué tan motivado está mi alumno a aprender este tema de mi materia y por qué, ¿no? Eso lo podemos hacer con otras herramientas un poco más cualitativas. Y luego viene la formativa, que esa nos va a ayudar a medir los pequeños avances que vaya teniendo el alumno en cuanto a su proceso de aprendizaje. ¿Ok? No va a ser la final ni la parcial, es la sumativa. La sumativa generalmente siempre se refleja con una calificación y es la entrega final de un trabajo, ¿no? De un examen, de un proyecto. La sumativa es después, la formativa es durante. Y justo la formativa, igual vamos a profundizar en esto un poco más adelante, pero esa nos ayuda mucho a que los alumnos se acostumbren al tipo de evaluación que manejamos para que en la sumativa no les cueste tanto trabajo. Y esto es algo muy importante para integridad académica, porque mientras menos acostumbrados estén a la manera en la que evaluamos, más inseguridad les va a dar a la hora de hacer una evaluación sumativa y más predispuestos van a estar a querer hacer trampa, ¿no? Usar el internet, estar por WhatsApp con sus amigos. Entonces, es muy importante darle la importancia que merece, ya valga la redundancia importante, pero a la evaluación formativa para que nuestros alumnos se acostumbren y nosotros podamos saber muy bien cómo va avanzando su proceso de aprendizaje y en qué necesitamos meterle más energía y en qué quitarle. Bueno, a continuación igual les vamos a compartir algunas herramientas y acompañadas de estrategias para la evaluación en línea. Tal vez ya conocen algunas de estas herramientas, todas son como de uso súper sencillo y generalmente todas son gratuitas, ¿sí? Y bueno, también les vamos a compartir al final el manual con las herramientas, para que las tengan a la mano, ¿no? Como comentaba Jimé, con esta parte de tener una evaluación continua y también el diagnóstico, a veces solo pensamos como en los quizzes, justo como para esta parte de la evaluación final, ¿no? Pero también los quizzes pueden ser muy buena forma para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí hay dos herramientas como son Socrative y Kahoot, que tal vez ya las conozcan, ¿no? Socrative, la ventaja que tiene es que justo puedes hacer quizzes muy sencillos y rápidos de programar, ¿no? Son en general opción múltiple, también puedes poner opciones abiertas, pero bueno, para que se califique de forma automática, de preferencia pues sí es con opción múltiple, y al final tú puedes descargar el reporte de todos tus alumnos, ¿no? Entonces eso creo que es como una ventaja, tú puedes programar un poco cómo quieres que ellos vayan contestando los exámenes, y también puedes, o sea, tú solo les pasas el código, como ahorita les pasamos en Mentimeter, igual así, es súper sencillo, ellos entran a una página y lo pueden ir contestando. También tiene como la opción de un poco competencia, ¿no? Donde van avanzando como unos cohetes según van contestando y pueden hacer exámenes en equipo. Igual funciona bastante bien como para esta evaluación en línea, ¿no? Muchos profesores nos han contactado para asesorías y lo han utilizado en sus clases. También la parte de Kahoot, bueno, esto justo como para la motivación.
Y también puedes, junto con Socrative y con Kahoot, puedes hacer como exámenes diagnósticos al finalizar una clase o antes de empezar también para preguntar sobre cómo se sienten, ¿no? Con el tema. Un poco más Socrative y Kahoot más como para esa parte de la motivación y pues competencia con los alumnos, ¿no? Kahoot, para los que no lo conozcan, un poco la diferencia que tiene con Socrative es que es por tiempo, entonces muchas veces esto dificulta por la conexión o como por algún problema técnico, ¿no? Que como que algunos alumnos sienten que se les da desventaja, ¿no? Como dicen, internet falló y por eso perdí. Y Socrative no es tanto por tiempos, entonces esas es como las principales diferencias. Después otra opción para la evaluación en línea, justo pueden ser exámenes orales. Tal vez no el examen completo como tal, por si tienen que hacer justo en la parte de ejercicios, sino más bien como esta parte cualitativa y comprensión del tema. También tal vez les pueden pedir que les manden o por videollamadas, hacerles preguntas muy específicas como de un problema para ver si lo comprendieron y que ellos puedan justificar cómo fue su procedimiento, ¿no? Esto también puede ser valioso para, pues, otra forma de ver si realmente comprendieron este tema, ¿no? También, bueno, es bueno en esta parte de la evaluación y la enseñanza en línea, ¿no? Fomentar la participación entre todos, que tal vez luego no es tan fácil cuando no es presencial, ¿no? Entonces, para ello existen distintas herramientas para utilizar foros, ¿no? Como Moodle, que pues es que utilizamos nosotros en la universidad, y también Nearpod. La verdad es que esa herramienta a mí me gustó bastante porque puedes conectarla con tus presentaciones de Google Drive, ¿no? Si haces las presentaciones ahí, las puedes ligar y puedes volver tus presentaciones más interactivas y también tiene una forma en donde puedes hacer quizzes instantáneos, ¿no? Entonces tal vez después de un tema puedes lanzar un quiz ahí. Y también hay como se te pone como un board donde pueden participar y sale como si ellos fueran como anotando post-its, ¿no? Entonces, pues, igual hacer una pregunta como de, ¿están entendiendo? Y que vayan poniendo ahí, o cuáles han sido sus principales dudas, y así todos los pueden ir viendo de forma inmediata, y pues también eso ayuda muchísimo en la evaluación, ¿no? También, bueno, otra estrategia puede ser los diarios de aprendizaje, ¿no? Y justo que aquí sería más como esta parte cualitativa y que ellos puedan ir como reflexionando sobre qué es lo que han ido aprendiendo, ¿no? También es muy importante fomentar en nuestros alumnos esta parte de reflexión, ¿no? Que puedan darse cuenta de qué es lo que ya saben, ¿no? Qué es lo que les falta aprender y cómo es también su forma de aprendizaje, ¿no? Que también es valioso poder descubrir. También, bueno, con todas estas estrategias se fomenta en general también pues evaluación por competencias, ¿no? Que creo que también es valioso en esta época en la que estamos en línea, también aprovechar para poder desarrollar e impulsar a este desarrollo de competencias, que pues sí lo hemos venido como manejando y trabajando y creo que justo es importante el poder como continuar con ello, ¿no? Con la parte también de rúbricas y bueno, los diarios de aprendizaje también son una muy buena opción para poder seguir evaluando competencias. Sobre ellos cómo se han sentido, reflexionando si han logrado, no sé, avanzar en trabajo en equipo, cómo se sintieron trabajando con sus compañeros a distancia, también con la creatividad, cuál creen que es la competencia que les falta y por qué creen eso, ¿no? También, bueno, los trabajos escritos, justo Moodle también tiene, bueno, es como buena herramienta para poder ahí gestionar todos los trabajos. Y también presentaciones, les pueden pedir hacer presentaciones a sus alumnos como forma de evaluación para la comprensión de algún tema. En esta de presentaciones tenemos dos herramientas, una que es Genially, que es para hacer presentaciones interactivas. Justo es una forma distinta de presentar, también para cambiar un poco de utilizar siempre PowerPoint o slides, ¿no? También es
un buen recurso que les pueden compartir a sus alumnos, también para ustedes. Y la verdad es que las presentaciones aquí son como bastante dinámicas y pues también es como una herramienta nueva que ellos pueden aprender. Y otra es Flipgrid. Esta principalmente es más bien como conversación a través de videos. También puede funcionar justo para que te puedan como compartir la reflexión o sobre cómo resolvieron algunos problemas del examen y como su justificación, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que, bueno, para si quieren grabar sus clases cuando las dan por Zoom o también en la parte de la evaluación de sus alumnos, pues sí es importante avisarles que ellos estén conscientes de que van a ser grabados. También por esta parte de Flipgrid, ¿no? Si les van a mandar sus videos, igual pues ellos tienen que estar de acuerdo de compartir esa información. Entonces también les vamos a compartir, bueno, algunos tips que igual puede que ya conozcan es un plugin de Google Chrome. Entonces se puede utilizar súper fácil con Google Docs. Y entonces aquí pensamos que es una buena estrategia pedirle a tus estudiantes que instalen esta extensión de Equation Chrome. Y así tú puedes crear tus tests en Google, ¿no? Y asignarles una actividad en una carpeta compartida. De esta forma, tú podrás ver el historial y de cambios y el proceso que realizó tu alumno en cada operación. Aquí ahorita les ponemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí se ve, esa es como la extensión, lo que está abajo. Y entonces es muy fácil poder poner fórmulas. Y tú puedes poner, o sea, tú les asignas el problema y después a la hora de revisarlo te metes al documento y si tienes como alguna duda de sus procedimientos, en historial de cambios puedes observar los mismos, ¿no? Entonces, esto justo creo que también puede ser un buen tip para sus exámenes. Y otro tip que les pasamos es, bueno, utilizar Moodle, ¿no? En Moodle cuestionarios hay muchísimas opciones de preguntas que puedes asignar. Y bueno, unas de ellas en las que me quería enfocar un poco son justo las que te permiten introducir como preguntas numéricas. La numérica es muy sencilla porque nada más es como si fuera de opción de respuesta corta, pero la diferencia es que tú puedes decir que nada más pueden insertar valores numéricos y si tiene como algún rango. Entonces, te evalúas si no tiene que ser exactamente la respuesta, tú puedes poner el rango de error, ¿no? Eso sería como la numérica. Después existen la calculada simple y la calculada de opción múltiple. Son parecidas, me voy a enfocar un poco en la calculada porque creo que igual les puede servir bastante. Si quieres, me puedes ir al ejemplo, perfecto. En la calculada, tú lo que escribes, la parte de arriba, es justo lo que tú escribes como el enunciado de la pregunta, ¿no? Entonces, aquí, o sea, puse un problema muy sencillo, pero puedes poner como problemas con otro nivel de dificultad y con fórmulas también más complejas. Aquí pones un coche recorre tantos kilómetros en tantas horas, calcula su velocidad. Aquí la variable de IH la especificas así. Y después en Moodle tú puedes editar el rango que quieras que aleatoriamente se establezca. Por ejemplo, aquí me lo marcó a mí aleatorio, en que el valor le dio un coche recorre 948.2 kilómetros en 7.8 horas. Y este valor, o sea, la ventaja es que tú nada más pones un problema y les da valores aleatorios a todos los alumnos. Entonces, esto creo que justo se puede facilitar muchísimo como el programar tus exámenes sin tener que como cambiar las variables. En la calculada igual tú pones, o sea, después pones como la respuesta en la fórmula, tú indicas cuál es la fórmula y con qué variables se da y entonces se calcula automáticamente la respuesta de todos los valores que se dieron aleatoriamente, ¿no? En la calculada simple, la diferencia es que son valores, o sea, en el enunciado son como fórmulas ya prediseñadas y más bien es como más sencillas, como con sumas o con multiplicaciones. Esa sería como la simple. Y en la de opción múltiple, lo que puedes hacer tú es que más bien das las opciones, ellos van o sea, es como cualquier pregunta de opción múltiple,
Pero a la hora de configurar y de editar la respuesta, más bien tú pones distintas fórmulas. O sea, tu respuesta, en vez de poner la respuesta como el número ya como tal, tú pones las distintas fórmulas que podrían haber utilizado. Entonces, al final, ellos tienen que elegir la respuesta correcta, pero de la fórmula, pero Moodle te lo calcula automáticamente. Y bueno, creo que justo estos pueden ser algunos tips que les pueden servir a la hora de configurar sus exámenes en Moodle y en, bueno, otras herramientas. Y ahora llegamos a este punto en donde tenemos que asumir como profesores esto, que las pruebas de ahora en adelante en este tipo de educación en línea tenemos que considerar que es como si fueran al libro abierto. Tenemos el gran reto de desarrollar preguntas que desafíen a Google. Que en nuestros exámenes nuestros alumnos puedan demostrar que pueden aplicar todo lo que han aprendido, más que lo sepan nada más escupir como lo escupiría un buscador, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes ya habían pensado esto, a lo mejor algunos de ustedes no, pero sí es muy importante tener esto en cuenta, porque pues esto va a determinar cómo vamos a planear todas nuestras evaluaciones, ¿no? Entonces, ahora aquí hay varios instrumentos para evaluación que les compartimos. Seguramente ya conoces muchos. Rúbricas, cuello de autoevaluación, retroalimentaciones. Siempre en evaluación en línea, uno de los pilares más importantes es la retroalimentación a los alumnos, ¿no? Si se puede hacer de manera personalizada, mejor. Si no, evidentemente es difícil. Pero lo que sí se recomienda es que siempre, por ejemplo, después de una presentación, de algún trabajo, hasta de algún examen, primero que nada, si se hizo en equipos, darla individualmente para asegurar que cada alumno sepa qué tiene que mejorar en su desempeño. Y luego siempre empezar con fortalezas y luego con áreas de oportunidad, ¿no? Esos son tips generales de feedback o retroalimentación. Y pues en las auto y en las coevaluaciones tenemos que tener cuidado en cómo se redactan para que no sean tan cuantitativas, en sentido de que los alumnos tengan que justificar muy bien por qué están calificando de determinada manera o no a una persona o a ellos mismos, ¿no? Porque si no siempre pasa que aprovechan y en la autoevaluación le pongo 10 y cuando me cae bien el de al lado le pongo 10 en la coevaluación. Entonces hay que asegurarnos de que a la hora de hacer este tipo de instrumentos se noten las evidencias, pongamos un espacio para que nos escriban por qué o nos demuestren por qué el comportamiento de esa persona fue así, ¿no? Les voy a compartir este instrumento para la evaluación, que es magnífico porque es tanto cuantitativo como cualitativo. Este instrumento lo desarrolló una maestra en Estados Unidos que tenía como a 5 grupos distintos y estaba súper comprometida a evaluar por competencias, ¿no? Pero tenía sus rúbricas, las típicas rúbricas que tienen así criterio de desempeño y luego van subiendo o bajando, pero pues estaba tan cansada que dijo, tiene que haber una mejor forma de hacer esto y creó la Single Point Rubric, ¿ok? Voy a romper un poco el protocolo aquí y les voy a enseñar cómo se llena este tipo de instrumentos. Es de single point o de una puntuación, un punto único, porque en realidad como profesores el único criterio que vamos a tener que establecer es el que esperamos de los alumnos. O sea, ¿con qué espero que me cumplan? Por ejemplo, aquí uno muy básico en cuanto a contenido, que el contenido tiene que ser claro, que tiene que tener mínimo 5 conceptos claves que justifiquen el argumento principal. ¿Ok? Este va a ser mi criterio de desempeño básico, el que yo espero de mis alumnos. Ahora, si a la hora yo de calificar, suponiendo ahorita que estoy calificando a Malú, y me doy cuenta que Malú no solo usó 5 conceptos, usó 8, y que aparte justificó de manera extraordinaria el argumento principal, yo aquí le voy a poner, Malú, utilizaste, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, cualquier duda nos van poniendo. Utilizaste 8 conceptos clave y tu nivel
de evaluación sobre el argumento principal es extraordinaria. Felicito. Bueno, principal. Sin faltas de ortografía, ¿verdad? Y entonces, de esta forma, Malu va a saber que su puntuación, eso de 9 o de 10, ustedes ya ahí calificarán, al final tiene que haber una sumatoria, pero de esta forma, Malu va a saber de manera personalizada por qué sacó lo que sacó. O a lo mejor, Malu cumplió nada más con lo que yo esperaba, o sea, con el criterio mínimo básico. Lo único que voy a hacer es esto, si lo califico a mano lo pongo de un colorcito, lo subrayo, o si lo estoy haciendo a computadora, lo pongo así. ¿Ok? Entonces Malu sabe que cumplió con lo que se esperaba y hasta ahí. Ni dio extra ni le faltó, ¿no? Ahora, si Malu no puso ningún concepto clave y justificó de otra forma el argumento principal, yo se lo puedo hacer notar en las áreas de oportunidad, es decir, preocupaciones. Aquí cuando, híjoles, me preocupa, aquí pone, me preocupa que no utilizaste conceptos clave para justificar el argumento, ¿no? Entonces ya ustedes definirán, y aquí obviamente esto ya no estaría subrayado, pero así Malu sabe que no cumplió con lo que se esperaba, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sacó el 7 o el 8 que le puso? O digo, ya verán ustedes si le bajan o le suben. El chiste es que ustedes definan la puntuación numérica por nivel de desempeño, como dependerá de la tarea, de su forma de evaluar, pero que tengan muy claro qué es lo que esperan, es decir, el criterio de desempeño central. Por eso solo es uno, ¿ok? Y ya ahí ustedes irán poniendo, y repito que es una gran manera de evaluar cualitativa y cuantitativamente y de manera personalizada, que luego es súper difícil. ¿Ok? Entonces, pues es una súper rúbrica que se las comparto. No sé si hay alguna duda de cómo se usa. Bueno, ya me dirán ustedes si no ahora, porque yo no puedo ver sus manitas. Pero espero que les funcione mucho. Y vamos a seguir. Ok, entonces, recapitulando, hay que saber por qué queremos evaluar. Acuérdense, los resultados de aprendizaje, que va ligado a recordar a Benjamin Bloom, que es la taxonomía, que de hecho no es la única, o sea, esa es alguna, pero existen otros tipos de taxonomía para evaluar competencias. Hay que recordarnos eso. Elegir la herramienta adecuada, como ya vimos algunas y ahorita vamos a ver otras, y elaborar pues reactivos que tengan claridad. Entonces hay que tener muy presente esas tres cosas. Esas cuatro. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a una actividad en Menti. Entonces les vamos a pedir otra vez que ingresen a www.menti.com con ese código. Y ligándolo, porque supimos que parte de la preocupación era esto, ¿no? De la integridad académica. Yo les quería preguntar qué entienden por integridad académica. Ok, honestidad. Ajá. ¿Qué más? Ética. Ok, ética. Quizá la integridad académica. Claro que implica ética, aunque no solamente es ética como tal. Valores, muy bien. Es el actuar bien. Y asumir, eso me gusta mucho, asumir las consecuencias de los actos. Cuando el alumno comete algún tipo de deshonestidad, debe de asumir ese tipo de consecuencias. El respeto, que es uno de los valores de la integridad. ¿Qué
que el resultado de la evaluación sea lo más justo y honesto posible. Y va muy ligado a esta parte de la evaluación. Y eso también implica la responsabilidad del profesor de evaluar de manera pertinente al alumno, a cada quien lo que le corresponde según lo que es justo. El que trabajó más, el que se esforzó. Que el método a usar para evaluar nos ayude a garantizar que los alumnos no copien. Ok, sí. Eso es muy bueno porque nos ayuda. Acuérdense que por un lado es importante velar por un método para que no copien, pero por el otro lado velar también por un método para que quieran hacer las cosas de manera honesta. Entonces, verlo de los dos lados, que se cumpla el aprendizaje del alumno, que el alumno sea integral y el profesor también, que lo que honestidad ética las conducirás adecuadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es la responsabilidad de ser íntegro tanto como profesor como alumno. Y me encanta que, no sé quién lo dijo, pero me encanta enfatizar la parte del profesor. Que cada parte haga su parte con justicia y ética y no responder o mostrar soluciones en las que se usarán métodos o materiales no permitidos. ¿Ok? ¿Sí? Asegurar ciclo completo de aprendizaje. Muy bien. Creo que, no sé si me faltó alguna vez que se movieron hasta arriba. Ajá, diseñar un proceso de evaluación que el alumno demuestre lo que sabe. Exactamente. Usar adecuadamente el conocimiento de los demás. Eso está muy bien. Comportarte como lo que enseñas. Compromiso, actuar bien. Pues sí, todo esto implica la integridad académica, tanto por parte de los alumnos como de los profesores. Entonces, que lo que entregues, bueno, ya leí todas, que lo que entregues sea producto de tu esfuerzo y conocimiento. Muy bien. La integridad académica sí es todo esto que comentamos, y además de eso, la integridad académica implica ciertos valores como la honestidad como ellos dijeron, por parte del alumno, por parte del profesor. Por ejemplo, en esta parte de la evaluación, pues la honestidad del profesor de evaluar de manera confiable, que el alumno tenga la confianza de que lo está evaluando de manera correcta, ¿no? Y por parte del alumno, pues que el alumno haga las cosas con confianza y que el profesor le crea. Respetuoso, pues esta relación bilateral que existe entre el profesor y el alumno de respeto, o por ejemplo el respeto que debe de haber cuando tú le pides a un alumno un trabajo y lo vas a leer y lo vas a retroalimentar, y de esa forma le estás dando el respeto que se merece a su trabajo. Como al mismo tiempo el alumno al escribir, es ese respeto al profesor de, bueno, te estoy entregando esto porque me lo estás pidiendo y porque es parte de la clase. La responsabilidad, pues creo que de las más importantes, que claro, yo creo que es una de las competencias. Fíjense, esa es una de las competencias que creo que se tienen que formar más, la responsabilidad del alumno. La justicia, que ya la dijimos, o sea, a lo que me refiero es que la integridad académica, cuando nosotros vemos un acto de deshonestidad, no es decir, bueno, no pasa nada, pero tampoco es decir, todo está mal, ya, o sea, tienes una letra escarlata y ya no puedes, ya estás expulsado. Más bien, depende. O sea, depende de la gravedad de lo que se cometió. De hecho, hay una escala que se las puedo compartir. Hay una escala que habla de la gravedad y de la profundidad. Entonces, la gravedad implica
el dolo que hizo el alumno, si lo hizo con intención o si lo hizo más bien por falta de conocimiento o por fallas técnicas. Y la profundidad es que tanto hizo, ¿no? O sea, si se robó un examen, pues o sea, la consecuencia de eso va a ser mucho mayor a otro tipo de acción. Eso va ligado a la justicia. Lo confiable es esta parte de que al final la integridad académica es establecer una relación de confianza, una relación en la que al final lo que se busque no es tanto tener una cultura de deshonestidad, sino una cultura en donde te sientas tranquilo de que los alumnos no van a copiar, que claro, siempre va a haber aquel alumno que copie y siempre va a haber aquel alumno que no lo haga porque tiene esos valores. Lo que estamos buscando es que la mayoría de los alumnos no lo hagan, no hagan trampa. Y la valentía significa justamente vivir los demás valores incluso ante situaciones que dificulten ser así, tanto en el alumno como en el profesor. Porque, por ejemplo, en el profesor, si nosotros nos damos cuenta que está copiando o que está haciendo trampa y no nos da miedo acusar o, bueno, no acusar, pero nos da miedo porque a lo mejor puede ser que lo expulsen y entonces nos tentamos el corazón, pues es esa parte de saber bien ser valiente. Y también el alumno, porque además el alumno se enfrenta en la universidad a una cultura en donde muchos compañeros copian, ¿no? O sacan los apuntes y entonces como ven que es el común denominador, pues a veces parece que lo van a tachar como el nerd. Y en ese sentido, la integridad es ser valiente también, que es el que más me gusta. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas? Bueno, ya comentamos unas cosas de evaluación que, si bien aplicadas, de cierta manera promueven de cierta manera promueven que los alumnos al menos se reduzca un poco esa parte del hacer trampa. Por ejemplo, dar un orden aleatorio a las preguntas, que ya lo habíamos comentado un poco con las herramientas, en Moodle, por ejemplo, o incluso cambiar las propias, los propios reactivos cada clase o cada semestre, o sea, tener un orden aleatorio. Ahorita les voy a poner el ejemplo de una profesora que hizo cosas muy buenas, que está haciendo cosas que me parece que son muy relevantes en ingeniería, para que lo vean más claro. Ser razonable respecto a lo que es razonablemente posible. También, lo he comentado en otras ocasiones, pero todo esto de la pandemia y todo esto de lo digital, pues la verdad es que sí ha habido muchos alumnos que se sienten muy ansiosos y hay otros alumnos que ni siquiera tienen, por ejemplo, yo en una clase en la que estoy de maestría, una alumna nunca se ha conectado en la pantalla y todos decíamos, ¿por qué no se conecta? Y hasta que un día se conectó y su conexión era fatal. Entonces ella nos dijo que no era una manera, que no se podía conectar de esa forma. Otros alumnos también han comentado que se conectan desde su celular porque no tienen una computadora fija. Entonces, eso implica otro tipo de problemas para el alumno. Y pues en ese sentido uno tiene que ser, como profesor tenemos que entender algunas situaciones. Yo estaba leyendo un caso de un alumno en Estados Unidos en el que igual no tenía computadora y entonces tenía que hacer tantas cosas, meterse al sitio de su universidad y luego navegar y descargar no sé qué tantas cosas y la tarea, que su celular tardaba muchísimo tiempo en hacer todo eso. Entonces, para el alumno eso le implicaba muchísimo esfuerzo. Y claro que no estaba a la par que los otros alumnos que tenían una Mac, que lo podían hacer de una manera mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos que ser comprensibles con los alumnos en esa parte.
contactar a cada, y eso va con la siguiente, o sea, contactar a cada alumno de manera individual, o sea, cuando se pueda, claramente, porque tenemos mucho trabajo, pero y si no, y sobre todo en ingeniería, ustedes saben que eso pasa a aquellos alumnos que están rezagados, a los alumnos que les va mejor y que son muy buenos, y te das cuenta cuáles de plano no saben o no les está quedando claro. Entonces, una recomendación es también enfocarse en aquellos que están en mayor riesgo académico y acercarse a ellos e invitarlos a platicar con ellos, a decirles que cómo los pueden ayudar, en qué se están trabando, etcétera. La siguiente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otra cosa es considerar la evaluación formativa como calentamiento para la evaluación sumativa. ¿Qué significa esto? Que lo que les decía al principio, o sea, la evaluación sumativa es muy buena y al final pues es la que te va a dar la calificación. Pero acuérdense que la formativa, la que es durante todo el semestre, con pequeñas actividades, es aquella en la que al final está formando al alumno y que lo está haciendo que aprenda. Entonces no hay que perder de vista esa evaluación. Por otro lado, calcular el tiempo del examen de acuerdo al alumno que se preparó para el mismo. O sea, pensar bien en los tiempos de cada examen y test. Revisar la configuración de las herramientas que utilices para tener mayor control en el momento de evaluar. O sea, desde antes, configurarlas para que todo salga en orden. Eso también es un muy buen tip. Y que a mí me parece genial, pídeles a tus alumnos que se graben explicando el porqué de una o dos de sus respuestas. Entonces, si por ejemplo el alumno está copiando, si está haciendo si está programando algo, se me ocurre, porque bueno, no conozco tampoco tantas materias de ingeniería, pues uno le puede decir, a ver, grábate y explícame por qué, o bueno, aunque no sea grabar, en el momento, ¿no? O sea, conéctate, la actividad va a ser, cada quien va a explicar por qué pusiste esa respuesta. Y entonces ahí uno se da cuenta si lo hizo él o si realmente sabe o no sabe. Y con todo esto yo les quiero platicar rápidamente la experiencia de Carmen, de la doctora Carmen García, que bueno, espero que todos la conozcan. Ella da clases en ingeniería, da la materia de análisis y diseño de algoritmos. Entonces, en esta clase, es una clase, ella me ha contado que es una clase de cierta manera algo difícil en algunas cuestiones porque algunos alumnos están recursando. La clase es de programación básica, no sé cómo se llama el programa, pero en programación básica. Y antes de que fuera digital todo esto, la clase se daba en la sala de cómputo, donde los alumnos hacían sus programas para programar. Ahí, pues, lo que Carmen hacía era que diseñaban 4 exámenes distintos. Entonces, pues, de esa forma, al menos como que no se copiaban tan fácil. Pero en la parte virtual, lo que hizo Carmen fue, lo pensó un poco y cambió su manera de evaluar. Entonces, lo que hizo fue pensar en se dio cuenta, me estaba contando que se dio cuenta que un examen parcial realmente no se veía que los alumnos habían aprendido o no, porque como justo no estabas en lo presencial, pues cómo te das cuenta si se aprendió a programar o no. Y además necesitaba que los alumnos estuvieran activos y concentrados durante las clases, que si de por sí es difícil, por lo que ella me ha contado de que a veces los alumnos de ingeniería, algunos, hablan mucho, pues eso era un reto. Entonces, lo que ella hizo fue dividir la calificación por clase, en lugar de que fuera al final una entregable y que todo el valor estuviera en la última calificación. Lo que hizo fue dividirla por clase y evaluar con exámenes y otras estrategias. Entonces,
lo que hizo, por ejemplo, fue programar un poco más largo para desarrollar en equipo, es decir, que hicieran programación en equipo, pero más extenso. También, que era lo que estábamos comentando antes, hizo que subieran una presentación en donde explicaran el tema y pusieran un ejemplo. Entonces, de esa forma ya los alumnos pues están explicando si lo saben o no, y además todavía mejor, porque si ponen el ejemplo, pues ya queda mucho más claro. La otra cosa que hizo fue diseñar cada uno el programa en el que trabajaría, mostrando la estrategia enseñada en el día. Entonces, si se fijan, son actividades en las que no solo le pides programar, porque si ya solo le dices hazlo, pues seguro lo va a copiar, lo va a sacar de acá, pero en este caso, por ejemplo, tenían que mostrar, o sea, y explicar la estrategia de ese día, de que se les enseñó. Entonces, ahí te estás dando cuenta si lo sabe o no lo sabe. Y bueno, Carmen me comentaba que esto fue muy bueno, en lo que tuvo también algunos algunos retos, fue en los exámenes. Por ejemplo, en la primer clase estuvo trabajando con ellos y algunos de los alumnos les pedían que les revisara los programas. Y ella me comentó que tenían varios errores, por lo que hizo fue ir trabajando con ellos en esos errores, sobre todo para que entendieran los conceptos, ¿no? O sea, se sentó y decir, a ver, este es el concepto, así se hace. Y al poner el primer ejercicio, lo que hacía es que le daba un valor, o sea, un puntaje de un punto para el parcial. Algunos, me comentó que algunos de los alumnos le entregaron sus programas, o sea, no perfectamente, y con eso se dio cuenta de qué tanto habían entendido, y entonces pues lo retroalimentó. Pero se dio cuenta también, y era lo que me estaba contando, que un equipo entregó trabajos perfectos en menos de 5 minutos. Entonces, pues obviamente ahí sí te das cuenta de que cómo puede ser que entreguen algo así, ¿no? Tan perfecto en tan poco tiempo, y más conociendo a los alumnos. ¿Qué hizo ella con esto? Lo que hizo fue que se sentó y primero les platicó sobre la importancia de entender los conceptos. O sea, de por qué es importante que los entiendan y no solo los copien o los saquen de algún lugar, sino que entiendan la causa que hay detrás. Y después, la ventaja de que los ejercicios contaran, o sea, me contaba que la ventaja de estos ejercicios, de que contaran poco porque les dio poco valor, fue que les permitía a los alumnos darse cuenta de qué entendían y qué no entendían. También les habló de integridad académica y... Espérenme un comentario. Bueno. Ajá, también les habló de integridad académica y o sea, algunos respondieron de manera positiva y otros siguieron haciéndolo igual. Entonces, ¿no? Le voy a dar tantito el acceso al micrófono a Carmen, porque igual ella puede comentar algo interesante de esta experiencia. Por supuesto. Adelante, Carmen. Carmen, ya tienes tu micrófono, no sé si puedas. No, no se escucha todavía. Sí. Ahorita el micrófono ya está prendido en tu computadora. A ver si quieres volver a picar. A ver si se escucha o no. Me parece que no se escucha, ¿verdad? Bueno, si no, ahorita lo seguimos revisando. Lo que nos comentaba por chat, más que nada, era que sí fue como mucho más trabajo de lo que se necesitaba, digamos,
en una clase presencial, por las mismas razones, ¿no? La idea de tener que estar configurando y, bueno, revisando todavía más a detalle con los alumnos, tener que calificar muchísimo. Entonces, digo, al final de cuentas sí se entiende que el trabajo llega a ser un poquito más y mayor en online que en presencial. Entonces, más que nada era como que lo que quería recalcar un poco era esa idea, ¿no? De que sí hay que estar preparados a una mayor cantidad de trabajo y pues también estar preparados a calificar tal vez más, ¿no? Porque probablemente el estar viendo a los alumnos o escuchándolos uno a uno también es mucho más, es más tardado. Bueno, y vamos a seguir con enseñándoles dos puntos muy importantes en cuanto a integridad académica del Código de Ética para Ingenieros, que yo no sé si ustedes sabían que existía, pero sí existe. Desde 1924, si no me falla la memoria, lo empezaron a establecer en Estados Unidos. Y hoy pues está súper completo, pero es más o menos como el juramento de Hipócrates para los médicos, pero para los ingenieros, ¿ok? Entonces, esta es información que igual le pueden compartir a sus alumnos y que les puede, otra vez, perdón, que les puede servir para que ellos estén aún más comprometidos con la integridad académica. Entonces, miren, el punto número 1 dice, es obligación profesional de un ingeniero estar guiado en todo su actuar ante los estándares más altos de honestidad e integridad, ¿no? Que va completamente de la mano con la definición de integridad académica que Armando nos compartió. Y el punto número 9 dice que los ingenieros deberán de dar crédito a quien corresponda por información y trabajos que utilicen o apliquen en su práctica, ¿no? Entonces, pues es una gran forma igual de comprometer a sus alumnos, compartirles esta información, igual que ustedes sepan que existe, y se las vamos a compartir la liga para que vean todo el código de ética si les interesa. Se los vamos a mandar en un mail cuando terminemos esta sesión. De igual forma, pues evidentemente, y ustedes seguro saben de las famosas declaraciones de integridad académica que podemos apreciar en algunas veces al firmar un reglamento o en la parte de arriba de un examen, pero en realidad lo que encontramos de la Universidad de Cornell es bastante bueno. Ellos tienen una serie de recomendaciones de cómo hacerlas dependiendo de la modalidad de trabajo que se emplee, ¿no? Entonces, la Facultad de Ingeniería de Cornell nos dice que justo hay que delimitar criterios específicos de los comportamientos esperados de los alumnos en cuanto a su entrega de tareas, proyectos, trabajos en equipo y exámenes, ¿ok? Entonces, es muy importante, evidentemente, que antes de realizar cualquier actividad en estas modalidades, los alumnos sepan sobre qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Hacer énfasis en que la tarea es para que aprendan el material y ahí viene mucho la parte de la evaluación formativa que reiteramos, ¿no? Hay que evaluar de manera formativa la tarea, todos los diarios de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje para que justo ellos sepan que eso es para aprender. Al final la calificación no es para castigarlos de alguna forma u otra, no es punitiva. Y ellos ahora recomiendan subir un examen ejemplo 2 días antes del examen final con la intención de que si se va a usar algún software que el alumno no esté acostumbrado a utilizar o una plataforma nueva para evaluar o algo así, lo recomiendan para que el alumno el día del examen que llegue ya sepa muy bien cuáles son los pasos a seguir para resolver el examen y que no tenga problema con que, ay, es que ya no supe qué picarle acá o allá y entonces me retrasé, no entré a tiempo la sesión, lo que sea, ¿no? Establecer esto es clásico, los únicos materiales durante la sesión del examen van a ser X, Y, Z, una calculadora, celulares apagados durante el examen y justo que lo mencionaban igual ahora que les preguntamos qué es lo que integridad académica significa para ustedes,
establecer consecuencias de no cumplir con estas reglas, ¿no? Saber muy bien qué es lo que, como del reglamento de la UP, pero aparte en su clase pueden negociar con sus alumnos. Eso justo platicaba ayer con Armando y es un arma muy poderosa que tienen para llegar a acuerdos en donde no solo todos estén informados sobre lo que se va a hacer partiendo de esa negociación, ¿no? Sino que aparte todos van a estar más comprometidos porque ellos fueron parte de esa negociación, ¿ok? Entonces ahí vienen más tips, igual les vamos a compartir más información, pero esta es de la más importante. Bueno, también les queremos compartir este software que encontramos, que se llama MOS, y es de Measure of Software Similarity de la Universidad de Stanford. Justo es una herramienta que detecta similitudes de software y es utilizado en cursos de ingeniería para ayudar a detectar plagio en las tareas de programación, ¿no? Justo en la siguiente, si quieres. O sea, estos son como los lenguajes de programación que revisas. Y bueno, es muy fácil solicitarlo, nada más tienen que mandar un correo, por si les interesa, a ese correo que está ahí. También les vamos a pasar la información para que lo puedan solicitar. Y el contenido del correo tiene que estar exactamente así, este es como un ejemplo. Igual se los vamos a compartir, también para que lo puedan revisar y ver también si puede ser una opción para utilizarlo en el momento de sus evaluaciones, ¿no? Y bueno, también nos gustaría darles como algunas recomendaciones para la evaluación en línea, ¿no? Primero, aprovechar el autograding, también como para esta parte de que no se vuelva tan complicado calificar. Existen estas herramientas como Moodle, que con los cuestionarios puedes programar tus exámenes aleatorios mucho más sencillos, entonces tal vez poder explorar mucho más estas herramientas y aprovechar esto que ya tenemos. También fomentar la evaluación cualitativa, como les hemos ido mencionando, la importancia de dar esta retroalimentación constante y ese seguimiento a los alumnos, y pues más en estos momentos esa parte de comprensión y empatía, ¿no? Y bueno, algo que justo puede ser muy obvio, pues informar nuestro esquema de evaluación. Como dice Jimé, igual esta parte de cuando no se sienten tan cómodos o no han usado ciertas herramientas, o tal vez, o bueno, como los típicos memes que luego encontramos, ¿no? De lo que vi en clase, 1+1, lo que fue en el examen, de una ecuación tremenda. Justo esta parte de ser más claros en esto para que también ellos se sientan seguros en el momento de resolver el examen, y pues tampoco es la idea el querer como ponerles el pie al final, ¿no? O sea, la idea justo es que logren como reforzar conocimientos y pues el aprendizaje. También para ello les queremos compartir algunos puntos que consideramos importantes en un checklist que se los vamos a mandar por correo. Esto les puede servir en el momento en el que ustedes realicen sus evaluaciones. Tal vez lo pueden consultar y ir ligando los puntos para ver si están pues haciendo un buen sistema de evaluación, ¿no? El objetivo es cómo comprobar que mis instrumentos de evaluación sean pertinentes y bajo una perspectiva de integridad académica. Entonces, algunos puntos clave sería el primero, tener claro cuál es el objetivo de la evaluación, como lo habíamos comentado, ¿no? También, si mi objetivo de evaluación considera el nivel de profundidad adecuado utilizando la taxonomía de Bloom. Igual si me informé sobre las herramientas de evaluación existentes y si estoy utilizando alguna, pues igual como poder sacarle el mayor provecho a la misma. Elegí mi estrategia de evaluación con base en los resultados de aprendizaje que espero, y también podría ser bueno considerar si utilicé de 2 o 3, o las que consideres necesarias, buenas prácticas para la integridad académica. Pues sí. También en otro punto importante sería si elaboré mis reactivos con claridad. A veces igual si puedes compartir
cuando no estés muy seguro si algo se entiende, se lo puedes compartir a alguien más o que no sepa del tema y a ver si lo entiendes. También si en mi evaluación fomento la evaluación auténtica, lo que nos comentaba Armando al principio, si consideré los diferentes tipos de evaluación, sumativa, diagnóstica, final, y si en mi estrategia de evaluación considero la retroalimentación, tal vez establecer cómo se va a dar, ¿no? Si va a ser después, también si van a realizar tal vez autoevaluaciones, coevaluaciones, etcétera. Y pues si mis alumnos conocen mi estrategia de evaluación, que como les comentaba puede ser a veces muy obvio, pero tal vez a veces se nos puede olvidar hacerlo, ¿no? Y bueno, algunos recursos que les vamos a compartir también que pueden ayudar con todo esto es, bueno, ya comentamos algunos, por ejemplo, el código de ética para ingenieros. También en este mismo sitio y organismo del National Society of Professional Engineers cuentan con casos éticos sobre ingeniería que pueden ustedes aplicar. Yo estuve revisando varios y están interesantes porque sí presentan ejercicios de situaciones reales en ingeniería con alumnos y cómo se pueden resolver. Entonces es muy valioso. Un texto sobre el compromiso, a qué se compromete el ingeniero, una guía de referencia sobre ética para ingenieros también, también cómo elaborar una declaración sobre integridad académica para la materia. También encontramos uno que es cómo estructurar un trabajo académico en ingeniería, que le puede servir muchísimo al alumno porque vienen todos los apartados, por ejemplo, de cómo hacer un experimento o un artículo de investigación en ingeniería. Y cómo citar en ingeniería, el formato para citar en IEEE, que eso también es importante porque los alumnos no lo conocen y pues si le dices que vas a citar, pues tienes que enseñarle. Entonces está muy bien compartírselo. Recursos educativos también existe el Centro Internacional para la Integridad Académica que cuenta con muchos recursos de cómo promover la honestidad y cómo citar y todo este tema. Y recursos multimedia sobre integridad académica también. Entonces, Bueno, y por último les vamos a pedir este pequeño entregable que nos lo pueden mandar igual por mail. Y justo ahora que acabe este taller les vamos a pedir que por favor nos reflexionen sobre cómo pueden hacer que sus alumnos se comprometan con la integridad académica a partir de todo lo que hemos visto. ¿Cómo pueden incluir la integridad académica en su estrategia de evaluación? Fíjense muy bien en cómo son distintas estas preguntas. ¿Y qué preguntas desean sobre integridad académica? Okay, entonces, como tal, eso sería el único como entregable que tendría este taller que esperamos de ustedes. Y pues ahora nos queda escucharlos. Nos encantaría saber si se quedan con alguna duda que les podamos ayudar a resolver, si tienen algún comentario, algún ejemplo. Creo que por ahí había escuchado una manita, pero no sé. Si quieren igual participar, les recuerdo que pueden levantar la manita. Hay algunas preguntas que nos han hecho de forma muy técnica. Hay algunas cosas que podemos resolver, hay otras cosas que tenemos que revisar un poco más a fondo, ya que no somos tampoco súper expertos en Moodle. Sin embargo, bueno, quien sí es súper experto es Adolfo Juárez y que también ha estado dando mucho seguimiento, sobre todo en la parte ya muy específica de, por ejemplo, configuración de cuestionarios, ese tipo de situación. O de elementos ya muy técnicos de cómo dar de alta cierto tipo de preguntas, etcétera. Entonces, con mucho gusto también podemos facilitarles esos contactos y sobre todo información que ya tengamos al respecto de esas dudas que son mucho más técnicas y que se pueden ver, digamos, de forma más posterior. No sé si más bien tienen algún tipo de duda un poco más de cómo es la parte de la evaluación. Ok. ¿Alguna otra duda?
En cuanto a, por ejemplo, hay una pregunta que es como hacer preguntas aleatorias en Moodle. Entonces, eso es muy sencillo. La verdad es que son de las formas más sencillas de hacer. Si quieren, les podemos decir rápidamente cómo hacerlo. Digo, no me quiero meter a un taller súper técnico ahorita porque igual nos podemos llevar un buen de tiempo. Pero igual para resolver rápidamente la duda de la profesora, nada más necesito tener acceso en menos segundos. Y ahorita les comparto rápidamente mi ventana. Entonces, digo, solamente para ponernos en contexto, recuerden que un cuestionario simplemente es un contenedor. Es decir, es un contenedor que se tiene que configurar y que no están las preguntas ligadas al cuestionario, sino más bien tenemos un banco de preguntas en Moodle que tenemos que dar de alta nosotros. Eso ya saben hacerlo seguramente en el menú de administración. Ahí estamos en el banco de preguntas, podemos dar de alta todas nuestras preguntas del test. Ahí sí les recomiendo que tengan un banco amplio de preguntas para que de alguna forma, si van a hacer preguntas aleatorias o quieren que ciertos grupos de alumnos reciban cierto tipo de preguntas, pues de alguna forma no tengan ningún problema. Y una vez que tengan eso, entonces ya crean su cuestionario, editan el cuestionario y a la hora de editar el cuestionario, aquí es en donde ustedes tienen que agregar, digamos, preguntas. Cuando agregamos preguntas, nosotros podemos decidir qué tipo de preguntas queremos agregar o fácilmente podemos agregar una pregunta aleatoria. Entonces, de esa manera, lo único que nos va a salir aquí es de dónde queremos que salga el banco de preguntas, que en este caso, bueno, tengo ya aquí un banco con 2 preguntas, porque aquí no tengo preguntas en este curso. Y de esa manera, podemos incluso incluir preguntas de subcategorías, en caso de que tengamos subcategorías. Normalmente solamente agregamos preguntas, pero podemos categorizarlas incluso, ¿no? Si son un poco más ordenados, lo podemos hacer. Y podemos agregar la cantidad de preguntas aleatorias que queramos. Entonces, por ejemplo, si en un examen queremos que nuestro examen tenga 20 preguntas o 10 preguntas aleatorias, aquí ponemos la cantidad de 10. Obviamente no tengo más de 10 preguntas, por eso pues no funcionaría muy bien en este caso. Pero cuando ustedes tienen un banco de 200 preguntas, aquí solamente va a tomar 10 preguntas de manera aleatoria y de esa manera las agregamos, ¿no? Entonces, esa es una forma muy sencilla de agregar preguntas aleatorias en un cuestionario. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Espero que se haya resuelto esta pequeña duda que tenía la profesora. Pues creo que sería entonces todo por nuestra parte. Agradecemos muchísimo su participación y su atención. Sobre todo esperemos que nos manden ese entregable pequeño, porque es lo que va a hacer que también ustedes puedan pues ya sintetizar todo lo de este curso y que puedan ya tener una estrategia clara de evaluación para sus alumnos, ¿no? Sobre todo en este momento que todo ya es en línea. Asimismo, les recuerdo que nosotros tenemos asesorías personalizadas. Entonces, si necesitan profundizar un poco más sobre algún tema, alguna aplicación que vieron, que quisieran saber un poco más de cómo usarla en clase, o algo en que podamos apoyarlos más, con mucho gusto lo podemos hacer y les podemos dedicar el tiempo que se merecen. Y nos pueden contactar a nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales es mx-cie, @up.edu.mx. Y bueno, con que manden un correo a esa dirección, nosotros ya lo recibimos y podemos agendar o les damos la información para agendar una asesoría personalizada. Muchísimas gracias por toda su atención y seguimos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.